Dice la escritura, Proverbios 30, del 5 al 6, toda palabra, a ver, leámoslo todos juntos, dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A ver, repitamos el 6. El 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Demos gloria a Dios. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Miren ustedes lo que acabamos de leer. Dice que toda palabra de Dios es limpia. O sea, todo lo que se encuentra en la palabra de Dios es limpio. No está contaminado. ¿Sí? Es limpio. ¿Por qué? Porque Dios es escudo a los que en Él esperan. Él los protege. Eso es lo que nos está diciendo ahí la palabra de Dios cuando se habla del escudo. Y dice, como la palabra de Dios es limpia, entonces dice, no le añadan a la palabra de Dios para que Él no nos reprenda. Es decir, no contaminen la palabra que ya viene limpia. No le añadan a la palabra cosas raras, porque a la palabra hay que aceptarla como es, como viene, como Dios la reveló. Cuando la gente comienza a insertarle ideas raras a la palabra, es cuando la gente se comienza a perder. Entonces dice, no le añadan para que Dios, ¿qué? No los reprenda. O sea que los que le añadan a la palabra, ¿qué les espera a ellos? La reprensión de Dios. Y dice, y además, para que ustedes no sean hallados mentirosos, porque cualquiera que le añada la palabra de Dios, finalmente se puede comprobar que es un mentiroso. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, resulta que nosotros encontramos a Dios hablando muchas veces de Él, diciendo yo, o hablando de Él como un ser individual, diciendo yo mismo soy, yo mismo Jehová, yo mismo soy el Dios, no hay más, ¿cierto? Entonces lo vemos a Él diciendo de esa manera. ¿En cuántas partes de la Biblia? En montones de partes de la Biblia, montones. Pongamos un ejemplo, mire, por ejemplo, a ver, Isaías 43, 25, por ejemplo, dice, yo soy. O sea, mire que no dice solamente yo una vez, sino que lo dice dos veces, como para que quede claro que Él es uno solo, ¿cierto? No haya confusión en eso. Y entonces Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Mire cómo está diciendo. Dijo yo soy, y luego dice de mí. ¿Para qué? Para que la gente sepa que Él es uno y nada más que uno, ¿cierto? Dice, y no me acordaré de tus pecados. Mire, yo soy, ¿cierto? Borro tus rebeliones por amor de quién, de otro. No, dice de mí mismo. O sea que cuando Dios habla de Él, dice yo y dice mí mismo. Para que quede claro entonces que Él es un solo Dios. Vean también lo que dice Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Está diciendo, si ustedes piensan que hay un primero, ese soy yo. Y si ustedes piensan que hay un último, ese también soy yo. Porque es que fuera de mí no hay Dios. ¿Sí? Entonces Él lo está aclarando bien. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Sí? ¿Delante de quién? De mí, está diciendo. O sea, ¿de qué otra manera lo tiene que decir Dios para que nosotros lo entendamos? ¿Sí? De que Él es uno. Está diciendo, yo soy, no piensen que hay uno primero y uno después. No, yo soy el primero, yo soy el postrero. Es decir, conmigo se acaba todo lo que tiene que ver con Dios. Porque yo soy Dios primero, yo soy Dios último. Y delante de mí, ¿sí? Dice, ¿quién lo declarará y lo pondrá delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, miren ustedes cómo lo está diciendo el Señor. No hay Dios sino yo. El Señor dijo, ¿no hay Dios sino nosotros? No. Dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte. O sea, hay gente que está diciendo que hay tres fuertes. Pero no hay tres fuertes. La Biblia dice que solamente hay un fuerte. Y dice el Señor que Él no conoce a otro que sea fuerte. Hay por ahí un juego bíblico de cartas que dice que es lo que Dios no conoce. Entonces Dios no conoce a otro Dios como Él, ¿cierto? No hay fuerte, no conozco ninguno.
Entonces, todas las veces que la Biblia habla de Dios, Dios está hablando de Él como un yo, como un individuo, no como dos individuos o como tres individuos, sino como un individuo. Entonces, como nosotros creemos a la Biblia y la Biblia nos dice que la palabra de Dios es limpia y que no debemos añadirle, porque apenas le añadamos a la palabra de Dios ya somos hallados mentirosos y vamos a tener la reprensión. Entonces nosotros nos tenemos que mantener en lo que la palabra de Dios enseña y nada más que eso. Amén. Resulta que hay gente que se ha inventado de una manera extrabíblica que Dios es una pluralidad de tres personas divinas. Y la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia hallamos nosotros esa enseñanza? La respuesta es, en ninguna parte. En ninguna. Porque cuando Dios habla de Él y se identifica y quiere que nosotros le conozcamos, Él siempre dice, yo, mí mismo, ¿sí? Me acordaré. Es decir, todo el tiempo está hablando de Él en singular. Porque Él es uno. Amén. No dos, no tres. Entonces, cualquiera que empiece a pensar que Dios es dos o tres, entonces le está añadiendo a la palabra de Dios. Y es hallado mentiroso. ¿Y qué va a tener? La reprensión de Dios. Eso es. ¿Sí? Primera de Corintios 4:6 dice también, el apóstol Pablo dice, y esto, dice así, vamos a leerlo, dice, y esto les he puesto, o les he presentado como ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Le está diciendo, miren, yo les he dado un ejemplo a ustedes. Un ejemplo que no solamente lo he dado yo, sino que también lo ha dado Apolos. Y ese ejemplo es que ustedes deben no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Y dice, ¿por qué no deben pensar más de lo que está escrito? Dice, para que no se envanezcan. Porque cuando se piensa más de lo que está escrito, se comienzan a pensar tonterías. Y en esas tonterías o en esas insensateces la gente se vuelve vana. ¿Qué es algo vano? Algo vano es algo que no tiene valor, que ha perdido el precio, que ha perdido el valor. Eso es algo vano. ¿Sí? Cuando estamos hablando de las cosas, de las banalidades, ¿qué es la banalidad? Lo que no tiene valor, lo que no tiene precio, lo que vale poco, ¿cierto? Y entonces la gente, por ponerse a pensar lo que no está escrito, se ha vuelto vana, dice la Biblia. Entonces, por más que traten de hablar y aparentemente expresen una erudición, realmente esa erudición es una banalidad, porque están lejos de la palabra del Señor. Entonces dicen, tengan cuidado, no piensen más de lo que está escrito. Entonces, como no existe ninguna prueba de una supuesta pluralidad de tres personas divinas en Dios, o de una supuesta Trinidad, como no existe, entonces en su desespero, en su afán por tratar de buscarle algún sustento a esa doctrina extrabíblica, los defensores de esa doctrina han inventado un argumento, que es el que vamos a estar estudiando en esta noche. Han inventado un argumento, y es que nos dicen que hay 4 versículos de la Biblia en los cuales Dios se muestra como una pluralidad de personas. Entonces vamos a estudiarnos a ver si es verdad que en esos versículos Dios se muestra como una pluralidad de personas o no. Bueno, ellos en realidad no dicen que son 4. Ellos dicen, hay versículos donde Dios habla en plural. Entonces le dan a usted a pensar que son muchos, ¿cierto? Pero realmente los que son muchos son los versículos donde Dios habla de Él como uno. Yo soy, ¿cierto? Por amor de mí mismo, no me acordaré. Todo el tiempo está hablando de Él como uno. Y esos sí son muchísimos, abundan en la Biblia. Y si nos pusiéramos a contarlos, mejor dicho, ¿cuántos nos darían? Eso pasaríamos de 1000 rapidísimo, donde encontramos a Dios diciendo que Él es el yo, que Él es el uno, que Él es el mí, el me, o sea, todo hablando de un solo individuo. Pero entonces dicen, hay versículos donde Dios habla en plural, y eso ya nos muestra que Dios es una pluralidad de 3 personas. Ese es el argumento que se dice. Pero resulta que cuando vamos a mirar son solamente 4 versículos, no son más. 4 versículos. Y entonces a esos 4 versículos, hágate cuenta como cuando una persona ha naufragado.
y hay que echarle mano a la tabla que haya por ahí para poderse usted salvar. Entonces se manda contra esos 4 versículos, así como el náufrago agarra la tabla para no ahogarse, y los sacan a relucir todo el tiempo diciendo: pero es que ustedes, los creyentes en la unicidad de Dios, ustedes son muy buenos para mirar los textos donde dice Dios yo soy, mi, me, y está hablando de uno solo, pero ustedes son muy malos para darse cuenta de esos versículos donde Dios habla en plural. Resulta que no somos malos para darnos cuenta de esos versículos, porque también los hemos estudiado, también los hemos analizado y nos hemos dado cuenta que no dicen esos versículos jamás que hay 3 personas divinas en Dios. Es decir, nosotros sabemos que no debemos añadirle a la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado, porque cualquiera que le añada la palabra de Dios será reprendido y será hallado mentiroso. Es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Cuáles son esos 4 versículos? Esos 4 versículos son los siguientes: Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11 del 6 al 7 e Isaías del 6 al 8. Vamos a mirar esos versículos y los vamos a analizar. Vamos a prestar muy buena atención. Vamos a hacer un estudio juicioso de cada uno de estos versículos y vamos a mirar si es verdad que en esos versículos nosotros podemos hallar que Dios es una trinidad o que Dios es una pluralidad de 3 personas. ¿Será que lo vamos a encontrar ahí? Vamos a ver si sí o si no. Vamos a empezar con el texto de Génesis 3:22. Vamos a empezar con ese. Cuando leemos el texto de Génesis 3:22, el texto dice así. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. A ver, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dijo Dios? Dijo: he aquí el hombre es que como uno de nosotros, dijo Dios. Como uno de nosotros que ¿qué? Que sabe el bien y el mal. Bueno, entonces una persona que cree en la Trinidad dice: el hombre es como uno de nosotros. Dios habló en plural. O sea que ahí está diciendo que Dios es 3. Pregunta para todos ustedes, a ver, de una vez. Vamos a hacer preguntas y bien juiciosos acá. Yo digo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, pero el texto dice que Dios es 3. ¿Alguna parte de ese texto dice que Dios es 3? Entonces el que dice que ese texto puede servir para deducir o sacar en conclusión de que Dios es 3, ¿qué está haciendo? Está añadiendo, exactamente, está pensando más de lo que está escrito. ¿Sí? ¿Hay de ahí del texto alguna posibilidad de pensar que porque Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, que ahí Dios es una pluralidad de 3 personas? ¿En alguna parte del texto lo podemos deducir? No hay nada en ese texto que nos diga eso. Es decir, cualquiera que tome este texto para decir que Dios es una trinidad, está pensando de entrada, está pensando más de lo que está escrito. Y por causa de eso, está entonces ¿qué? Quedando bajo ese anatema de Proverbios 30 del 5 al 6, dice: para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea que va a tener la reprensión y va a ser hallado mentiroso, porque ninguna parte de ese texto nos sirve para eso. ¿Sí? Analicemos el texto. ¿Por qué Dios siendo uno, un solo individuo, dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué Dios habló de esa manera ahí? Esa es la pregunta que vamos a hacernos. Miren, cuando nosotros estamos analizando la Biblia, siempre tenemos que estudiarla dentro del contexto. Cada texto debe ser interpretado dentro del contexto, dentro de lo que se está diciendo, dentro de lo que se está hablando. No podemos inventarle, no podemos añadirle, porque la palabra de Dios ya viene limpia. Cuando uno comienza a añadirle, entonces está ¿qué? Contaminando, está adulterando. Y en ese momento, entonces, estamos cometiendo errores. Por lo tanto, nosotros no debemos hacer eso y debemos mantenernos en lo que dice la palabra de Dios. Vean, el texto está incluido dentro del pasaje de la desobediencia del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron y cuando ellos fueron arrojados del Edén, del paraíso. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presente. ¿Qué había ocurrido de manera previa? Pues que ellos habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les dijo que no comieran, ¿cierto? Entonces, cuando eso ocurrió, dice la Biblia que Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Pero resulta que si nosotros seguimos leyendo el texto, nos damos cuenta que abajo se menciona que había unos ángeles. Entonces cuando Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, está diciendo, como yo, que sé el bien y el mal, y todos ustedes los ángeles que también saben el bien y el mal. Vamos a mirar a ver si lo que yo estoy diciendo es una invención o lo leemos en la Biblia. Vamos a leer, dice, leamos el 22 otra vez, dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, dice el versículo 23, para que labrase la tierra de que fue tomada. Y el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Sí? ¿Está hablando de qué? De ángeles, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, ahí está hablando que había unos querubines que estaban protegiendo con una espada encendida el camino al árbol de la vida. Es decir, para que el hombre no pudiera pasar allá. En esta porción de la escritura, y sin uno forzar nada, ni añadirle nada, ni inventarle nada, usted se da cuenta que había querubines. ¿Y los querubines conocían el bien y el mal? Claro que sí, lo conocían, ¿cierto? Entonces cuando Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿qué estaba ocurriendo? Pues que Dios estaba hablando con los ángeles, que también conocían el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, una lectura de la palabra de Dios juiciosa y sencilla, porque miren que usted no viene a pasar a dos versículos siguientes y listo. O sea, lee 22, 23 y 24 y listo, se acabó el problema. ¿Sí? Dios, que es uno, está hablando y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, es decir, refiriéndose a unos ángeles que eran unos querubines que también conocían el bien y el mal, y precisamente utilizó esos querubines para que el hombre no volviera a tener acceso al árbol de la vida. Entonces ahí queda clarísimo que Dios, que es uno, puede hablar de esa manera porque se está refiriendo a otros seres que se encuentran con él, y esos seres son unos ángeles. Amén. Demos una alabanza al Señor. Amén, gloria a Dios. El otro texto está en Génesis capítulo número 11, versículos del 6 al 7. Dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué dijo Dios? Dijo, descendamos y confundamos la lengua, ¿cierto? Entonces, las personas que creen en la Trinidad suelen decir, miren que siendo Dios el que habla, dijo, descendamos y confundamos. Es decir, 3 personas descendían y 3 personas confundían la lengua de la gente en la Torre de Babel. Pero entonces la pregunta otra vez para ustedes, en alguna parte del capítulo 11 del Génesis, o en alguna parte del libro del Génesis, o en alguna parte del Antiguo Testamento, o en alguna parte del Nuevo Testamento, dice que 3 personas divinas descendieron sobre la gente de Babel para confundir su lenguaje. ¿En alguna parte lo dice? No, no lo dice. De manera que cualquiera que quiera decirnos que ahí está, es porque ¿qué está haciendo? Le está añadiendo a la palabra de Dios. Le está añadiendo. ¿Está qué? Pensando más de lo que está escrito. Y por pensar más de lo que está escrito, va a estar envanecido. Y por estar envanecido, entonces va a ser declarado mentiroso, y solamente le corresponde la reprensión de Dios. Amén. Una vez un hermano que había sido trinitario por muchos años me dijo, es increíble, hermano Julio César, lo que le pasa a uno. Aunque la Trinidad no está en la Biblia, uno la ve por todas partes. Es difícil no verla porque a usted ya le metieron la idea de que ahí estaba. Entonces cuando usted llega a esos textos, usted dice, ahí está la Trinidad, pero resulta que ahí no está. Se necesita una descontaminación de parte del Espíritu Santo, que para que renueve la mente
renueve los corazones y la gente pueda empezar a pensar como la palabra de Dios nos enseña, sin meternos ninguna idea rara, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la gente trinitaria? Miren, muchas veces ellos van a un culto, a una reunión, y resulta que sale un pastor, un líder, un maestro de ellos y les dice: vea, es que Dios es una Trinidad. Y entonces cuando usted lea en Génesis 11, dice: descendamos y confundamos, allá eran 3 personas. Yo digo: ay, ¿verdad? Así es. Y ese señor que me está enseñando lleva tantos años de pastor, es un teólogo, lleva tantos años de maestro, ese señor tiene que saber la Biblia. O sea, si él me dice que Dios es 3 personas, yo tengo que creerle, porque es que él no puede haber estado perdiendo el tiempo tantos años, ¿sí? Pero resulta que sí lo ha estado perdiendo, porque está enseñando lo que la Biblia no enseña, ¿sí ven? Algo tan sencillo que uno puede mirar y puede repasar y uno se da cuenta que así no es. Entonces, ¿cuál es la explicación que nosotros encontramos aquí en Génesis capítulo 11, versículos 6 al 7? La misma que encontramos anteriormente en Génesis capítulo número 3:22, la misma. Porque la palabra de Dios nos dice que los ángeles, miren lo que dice en Salmo 103:20, vamos a leer ese texto. Vean lo que dice el Salmo 103:20. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Sí? ¿Qué hacen los ángeles? Ejecutan la palabra de Dios, obedeciendo los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Por lo tanto, entonces, uno se da cuenta que aquí, en Génesis capítulo número 11, en el relato de la Torre de Babel, lo que Dios está haciendo es que está llamando a sus ángeles para que vengan y ejecuten su juicio sobre las personas de Babel, que no habían obedecido al Señor y estaban sublevándose contra el Señor, construyendo una torre donde supuestamente ellos iban a llegar al cielo, ¿cierto? Y uno escucha eso de que ellos iban a llegar al cielo. Hagámonos una torre, edifiquémosla, una torre grande para llegar al cielo. O sea, ellos no querían llegar al cielo por los medios en que Dios les dijo que se puede llegar al cielo, ¿cierto? Que es obedeciendo la palabra de Dios, sino que quisieron ser más sabios que Dios y se inventaron supuestamente una forma de subir al cielo, y esa era hacer una torre muy grande, y entonces así, de esa manera, siendo pecadores, se le iban a meter a Dios en el cielo. Y uno escucha el relato y a uno le da risa, ¿cierto? Uno dice: ¿en qué estaban pensando esos señores? Cuando uno ya sabe hoy en día cómo son las distancias del universo, ¿no? ¿En qué estaban pensando? Que se iban a poder meter al cielo de Dios haciendo una torre. No, se han hecho unas torres muchísimo más altas que la Torre de Babel, y aún así la gente ni de la atmósfera sale, ¿cierto? Pero eso que nos parece a nosotros risa hoy en día, resulta que la humanidad está entontecida, está igual, ¿sí? Están pensando que hagamos naves espaciales, porque la Tierra se va a acabar, la Tierra se va a destruir, esta Tierra está contaminándose, eso va a haber de pronto una explosión, ya las armas nucleares pueden destruir la Tierra. Hagamos naves, ¿sí? Hagamos naves espaciales y empecemos a volar y conquistemos Marte y conquistemos la Luna y otros lugares, y cuando la Tierra se acabe, por lo menos arrancamos para otro lado, ¿sí? Y nos vamos a salvar. ¿Nos vamos a salvar cómo? A partir de nuestros propios esfuerzos. Es decir, el hombre sigue siendo insensato. ¿Ustedes creen que el pensamiento de ahora es mucho más novedoso o mucho más fuerte que el pensamiento de la Torre de Babel? No, es el mismo pensamiento insensato, es la misma tontería. El hombre pensando que se puede salvar a sí mismo, ¿cierto? Y entonces la palabra de Dios dice que al final de los tiempos, entonces Dios también recogerá un pueblo, a su pueblo, y dice que mandará ángeles para que los recojan, ¿sí ven? O sea que también nosotros estamos viendo que los ángeles siempre están participando, obedeciendo los preceptos de Dios. Y ahí en el relato de Génesis capítulo número 11 no aparece ninguna posibilidad para pensar que Dios es 3 personas, no la hay. ¿Cómo puede alguien llegar y tomar una porción de la Biblia y decir que hay 3 personas cuando nada en la Biblia permite semejante cosa? ¿Sí? No importa que hablen y digan que ellos son gente que lleva muchos años
que estudiando la palabra en una formación teológica, en una universidad, etcétera. No sabe, no conoce la palabra de Dios, porque cualquiera que se atreva a decir que en Génesis 11 hay 3 personas, definitivamente está bajo el anatema de Proverbios 30, del 5 al 6. Le está añadiendo a la palabra del Señor y por lo tanto Dios lo va a reprender y va a ser hallado mentiroso. Amén. El otro texto lo encontramos en Isaías capítulo número 6, versículo 8. Vamos a mirar ese texto. Isaías 6, 8. Dice la palabra de Dios así: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, con esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía. ¿Quién hablaba? El Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces Dios está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces ahí está el punto, ¿no? Nosotros. Entonces ahí Dios dijo nosotros. Eran 3. Dijo Dios nosotros, eran 3 personas divinas. Otra vez la pregunta es: ¿en qué parte de la lectura de la Biblia, de ahí del capítulo de Isaías 6, dice que eran 3 personas divinas? ¿En qué parte? En ninguna. Cualquiera que diga que hay 3 ahí, no sabe leer. No sabe leer. Está pensando más de lo que está escrito. Está añadiendo a la palabra de Dios, está inventando. Es más, está siendo mentiroso porque está diciendo que allí dice que hay 3 y ahí no dice eso. No hay ninguna parte de la lectura de ese capítulo que le permita a un lector objetivo, juicioso, que diga que hay 3. No hay forma, no lo hay. No hay nada, nada. En ninguna parte. ¿Sí? Entonces, la pregunta es: ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la explicación que podemos dar? La misma que le hemos dado a las 2 explicaciones anteriores. Vean. Estaba hablando con ¿qué? Con unos ángeles que en este caso eran serafines. Exactamente. Si ustedes leen ahí en el capítulo 6 y comenzamos a leerlo desde el versículo 1, 6:1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, no dice los señores, sino al Señor, sentado sobre un trono. No dice 3 tronos, sino dice un trono. Uno sentado sobre un trono. Vean lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, estaba vestido como un rey, con el atuendo real, que eran unos vestidos, unas faldas, ¿cierto? Y entonces estaba sentado sobre ese trono y las faldas llenaban el templo. ¿Cuál templo? Pues el templo de Dios en Jerusalén. Es decir, hasta ahí descendían los vestidos reales, porque lo vio en la forma de un varón, de un hombre, ¿cierto? Una figura gigantesca. Y dice: por encima de él había serafines. ¿Quiénes son los serafines? Una especie de ángeles. ¿Sí? Una especie de ángeles. Es decir, ya está mencionando que había en el relato ángeles. Estaba Dios, que era uno solo, en un solo trono, y habían ángeles con él. Dice: había serafines. Cada uno de esos serafines tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, y con otras 2 alas volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. O sea que ellos estaban adorando ¿a quién? A uno. Y estaban diciendo que Él es santo. Ahora, cuando dice ahí santo, 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 entonces algunas personas dicen: ¿se dio cuenta? 3 veces santo. Santo para una persona divina, santo para la segunda y santo para la tercera. Pero ahí está diciendo eso. No, el que piense eso está añadiendo, está inventando, está imaginando, está haciendo cosas que la Escritura no dice.
¿cierto? Entonces, más bien nosotros, por ejemplo, sabemos que la repetición triple indica muchas veces el énfasis en algo que se quiere hacer, ¿cierto? Por ejemplo, usted dice, vamos a trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, ¿vamos a trabajar 3 veces? No. ¿Vamos a trabajar qué? Con todo el empeño, con todo el esfuerzo. Lo vamos a hacer bien. Entonces, por eso decimos 3 veces. Como cuando se dicen, vamos a hacer tal cosa, etcétera. O sea, lo vamos a hacer con todas las ganas, ¿cierto? Y en el hebreo resulta que el superlativo, que en el español es ese ísimo, como cuando nosotros decimos santísimo, en el hebreo no existe. En el hebreo bíblico antiguo no existía eso. Entonces el repetir 3 veces era prácticamente decir santísimo. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces ellos decían santo, santo, santo. Lo que quiere decir es que Él es santísimo. Hay canciones que uno escucha por ahí que Él es 3 veces santo. No, 3 veces santo no. Él es santísimo. Él es 1000 veces santo o millones de veces santo, lo que queramos decir, ¿cierto? Es infinitamente santo. La Biblia dice, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Entonces los ángeles estaban diciendo ahí, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces sigue diciendo ahí, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, es decir, las puertas del templo, y la casa, que es el templo, se llenó de humo. Entonces el profeta Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No digo que había visto a los reyes, no digo que había visto a 2, no digo que había visto a 3, digo que él había visto ¿qué? Al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, o sea, uno de los ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mí su boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, clarísimo el texto, ¿cierto? Estaba Dios con unos serafines, y entonces ahora Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por quiénes? Por Dios y los ángeles que estaban con Él. ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Miren ustedes algo acá. La Biblia dice en Lucas capítulo número 15, versículo 10, que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, ¿cierto? Los ángeles no son llamados a predicar el evangelio, porque no fueron hechos para eso. Por ejemplo, primera de Pedro 1:12 dice que el evangelio son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿cierto? Anhelan mirar los ángeles, pero ellos no predican la palabra. Los ángeles no predican la palabra. ¿Quiénes son los que predican la palabra? Nosotros, los hombres, ¿cierto? La iglesia es la que predica la palabra de Dios. Entonces por eso Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sí? No hay nada en esa porción de la escritura que nos pueda llevar a nosotros a pensar que se está hablando de 3 personas divinas, de una pluralidad de personas divinas. Jamás hay nada en ese texto que nos pueda llevar a una conclusión semejante, y sin embargo hay gente que le está añadiendo a la palabra de Dios de una manera desvergonzada. Porque cualquiera que haga una lectura juiciosa se da cuenta que ahí no hay nada de eso, ¿cierto? Pero de una manera desvergonzada lo hacen, y por lo tanto entonces ¿qué ocurre con ellos? Que se han vuelto vanos, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Porque están pensando más de lo que está escrito, por lo tanto se han envanecido, y por lo tanto entonces ocurre que ellos se han vuelto mentirosos, y lo único que les espera es la reprensión de Dios. Amén. Por lo tanto, tengan cuidado, dice la palabra del Señor, no añadan a sus palabras, para que no te reprendan. No le añadas a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Jesús, gloria al Señor.
Vamos ahora al texto de Génesis 1:26, que es uno de los más polémicos. ¿Sí? Dice ahí la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, cuando uno mira este texto, entonces hay una reclamación inmediata de la gente que cree en tres personas divinas. Y dice, vean, dense cuenta que aquí dice, hagamos al hombre. Y si se está hablando de hacer al hombre, el único que puede hacer al hombre es Dios, porque Dios es el único que puede crear. Por lo tanto, podría yo aceptarle que los otros tres, en las otras tres porciones de la Biblia, pues Dios hablaba con los ángeles o hablaba de los ángeles. Pero en esta porción, a usted le va a quedar muy difícil poder convencerme de que hablaba con los ángeles, porque dice, hagamos al hombre, y el único que puede hacer al hombre es Dios. Entonces, ahí sí están las tres personas divinas y distintas. No le quedó de otra a ustedes sino solamente aceptar la posición que nosotros estamos dando, dicen ellos. Pero otra vez la pregunta es, ¿en qué parte de Génesis 1:26 o en qué parte de Génesis 1 o en qué parte de toda la Biblia dice la palabra de Dios que eran tres personas las que dijeron hagamos al hombre? ¿En qué parte? ¿Hay alguna parte de la Biblia que diga tres personas crearon al hombre? Porque dicen hagamos al hombre eran tres. No. El que diga porque dice hagamos al hombre eran tres está inventando, está añadiendo, está insertando ideas en el texto que el texto no dice. El texto no dice que eran tres. Supongamos que el hagamos eran muchas personas. ¿Cuántas personas eran entonces? ¿Eran dos? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? ¿O 1000? ¿O 2000? No, ahí no se especificaría exactamente ningún número y no se podría llegar a decir que eran tres. Bajo ninguna circunstancia. O sea que cualquiera que diga que eran tres está añadiendo, está imaginando, está pensando más de lo que está escrito, está inventando. En otras palabras, está hablando cháchara, está diciendo imaginaciones, está echando cuentos, no más, porque ahí no lo dice. Amén. Y ese es el problema de pensar lo que no está escrito, pensar más de lo que está escrito. Amén. ¿Cuál es la explicación que nosotros vemos acá? Miren, cuando nosotros comenzamos a mirar el Génesis capítulo número 1 y comenzamos a leerlo, desde el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos dioses? Uno, ¿cierto? Dice creó, no dice crearon, sino creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos dioses estaban creando? Uno. El versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Cuántos dijeron sea la luz? Uno. ¿De cuántos viene hablando la Biblia en Génesis capítulo número 1 siempre? De un solo Dios, ¿cierto? Luego el versículo 6: y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Cuántos dijeron eso? Uno solo, ¿cierto? El versículo 9: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Cuántos dijeron eso? Uno solo, ¿cierto? El versículo 14: dijo también Dios, haya lumbreras en la expansión. ¿Cuántos dioses dijeron eso? Uno solo, ¿cierto? Hizo Dios, dice el versículo 16, las dos grandes lumbreras. ¿Cuántos hicieron? Uno solo. Amén. Amén. Y luego, si nosotros seguimos mirando, entonces Dios estaba haciendo, dice la Biblia, que era un solo Dios el que estaba haciendo, el que estaba creando todo. Pero luego llega Dios a crear al hombre. Pero la Biblia nos dice que el hombre
es lo más importante de la creación de Dios. Hoy en día la gente se está tragando un cuento terrible que está destruyendo la humanidad. Y es que la gente ha creído que nosotros venimos de una evolución. Y si venimos de una evolución, entonces nosotros somos nada más que animales superiores, animales evolucionados, pero no nos ha creado ningún Dios. Y por lo tanto, entonces la gente se está comportando de una manera desquiciada. Porque cuando usted se traga el cuento de que usted es un animal, pues ¿cómo se va a comportar? Como un animal, ¿cierto? Por eso es que hoy en día la gente no quiere respeto ni cuidado por su sexualidad, por ejemplo, ¿cierto? Le da lo mismo a un hombre acostarse con un hombre que con una mujer, es la misma cosa. ¿Por qué? Porque es que no hay Dios a quien darle cuentas. Aquí nosotros somos evolucionados, ¿cierto? No nos ha creado nadie. Nosotros, y cuando usted se cree el cuento de que usted viene por una evolución, entonces usted también se cree el cuento de que usted no tiene un valor tan grande. Pero cuando usted cree que Dios lo ha creado, entonces usted aumenta su valor y usted dice, venga, yo soy lo más importante, lo más valioso, soy la creación más importante de Dios. Amén. No es el nombre del Señor Jesús. Es la creación más valiosa de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, las preparó para la creación más importante de Él, que es el hombre. Es decir, antes de poner al hombre sobre el mundo, primero arregló bien toda la tierra, toda la creación, toda la casa, porque el hombre es la joya de la creación de Dios. Amén. Entonces, mientras el cristianismo lleva al hombre a una posición bien alta, que es la posición que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? Y nos demos cuenta que nosotros somos muy valiosos para Dios, porque no fuimos creados en vano, sino que fuimos creados bajo el plan y el propósito de Dios. Entonces vamos a saber lo grandes que nosotros somos. Hay por ahí un chiste que vale la pena contarlo, y dice que una niña fue y le dijo al papá, papá, ¿nosotros de dónde venimos? Entonces el papá le dijo, nosotros venimos del mono. Y ella se fue pensando en ese asunto que el papá le dijo, pero luego fue y se encontró con la mamá y le dijo, mamá, ¿nosotros de dónde venimos? Entonces la mamá le dijo, nosotros venimos de Dios, nosotros somos creación de Dios, somos muy valiosos. Entonces la niña le dijo, mamá, pero ¿por qué entonces mi papá dice que nosotros venimos del mono? Entonces la mamá le dijo, lo que pasa es que él está hablando de la familia de él, pero yo estoy hablando de la mía. Amén. Entonces miren ustedes, dense cuenta lo importante que es poder entender, lo valiosos que somos para Dios. Y cuando entendemos eso, entonces vamos a estar listos para poder entender la explicación bíblica de este texto. Aunque se han dado muchas explicaciones para Génesis 1:26, hay una explicación que puede salir tal cual de lo que está ahí, del texto mismo, ¿sí? Sin buscarle ningún refuerzo ni ninguna cosa rara. Y es la siguiente: existe dentro del lenguaje hablado y dentro del lenguaje escrito un tipo de plural que se llama el plural majestático o majestuoso. ¿Plural qué? De majestad. No es un plural de número. El plural de número es cuando usted dice 2, 3, 4, 5, porque ahí ya hay pluralidad. ¿De qué? De número. Tenía un elemento, entonces cuando tengo dos elementos ya hay pluralidad. Si tengo 3, sigue habiendo pluralidad. Si tengo 4, sigue habiendo pluralidad. ¿De qué? De número. Pero no solamente existe el plural de número, también existe el plural literario o majestuoso, ¿sí? ¿Y cuál es ese plural majestuoso? ¿O qué quiere decir? Vean, se acostumbraba por parte de personajes ilustres en la antigüedad y también de parte de reyes hablar de una manera majestuosa para enaltecer o ensalzar lo que ellos iban a decir, para darle mayor importancia a lo que ellos iban a hablar. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo bíblico. Por ejemplo, encontramos nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo número 2, en el versículo 36, lo siguiente. Recuerden ustedes que Daniel era un príncipe de Israel. La Biblia dice que Nabucodonosor pidió que les escogieran de entre los príncipes, dice, ¿cierto?, muchachos sin tacha. O sea que Daniel era ¿qué? Un príncipe, era de la familia real. Por lo tanto, él podía hablar con plurales majestáticos. Él lo podía hacer, porque él era ¿de qué? De la realeza.
Él era un muchacho príncipe, sin tacha, dice la Biblia, y de eso me los traen para acá, que los vamos a formar para que también me ayuden aquí, sean gobernadores conmigo en este reino. Entonces, en el capítulo número 2, dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, y ese sueño no se lo podían interpretar los adivinos, ni nadie se lo podía interpretar. Él tenía un problema porque ni siquiera se acordaba del sueño. Y entonces los adivinos dijeron, pues Nabucodonosor, díganos el sueño y se lo interpretamos. Él decía, ni me acuerdo del sueño. Ellos le decían, rey, lo que usted pide, nadie lo ha pedido jamás. Porque es que usted nos está pidiendo que le acordemos del sueño y aparte eso se lo interpretemos. Entonces Daniel dice, aparece Daniel y dice, vea, rey, lo que usted está pidiendo nadie lo puede hacer humanamente hablando, ¿cierto? Entonces vengo yo porque resulta que Dios es el que me ha revelado este sueño y también me ha revelado la interpretación. Y comienza a contarle cuál fue el sueño. Vea, rey, lo que pasa, lo que usted soñó fue esto. Usted soñó esto y esto, y le dicen bien qué era lo que había soñado. Y apenas termina de decirle cuál era el sueño, entonces le dice así, versículo 36, dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Qué dijo? Diremos. Pero el único que iba a interpretar el sueño era Daniel. ¿Por qué Daniel dijo diremos? ¿Por qué? Porque lo que ahora iba a hacer, él primero cuenta, miren ustedes, cuenta primero el sueño, ¿no? El sueño fue este y este y este y este. Ahora, cuando él dice el sueño, dice, diremos al rey, la interpretación era porque la interpretación iba a ser más importante que el mismo sueño. O sea, lo que seguía era de importancia, era majestuoso, ¿cierto? Y por eso entonces él habla de esa manera, siendo que era Daniel, uno solo, el que hablaba. Y entonces comienza a interpretar el sueño cuando Daniel era uno solo. ¿Cuántos interpretaron el sueño de Nabucodonosor? Solo Daniel, porque cuando usted lee al final, dice Nabucodonosor que todo el mundo adore al Dios de Daniel, porque este Daniel, ese es el hombre que Dios utilizó para revelar el sueño. Es decir, ¿cuántos interpretaron el sueño? Uno solo, era Daniel, pero Daniel dijo, diremos, hablando de una manera que majestática, majestuosa. Y hay gente que hoy en día dice, los plurales majestáticos no existen en la Biblia. Pues yo no sé qué Biblia han leído, o yo no sé qué estudios son los que han hecho, porque cualquiera que sepa la Biblia sabe que ahí está el plural majestático, en este caso de Daniel, ¿cierto? Miren por ejemplo otro caso del plural majestático, lo encontramos nosotros en Esdras capítulo número 7 versículo 24, miren ahí, vamos a leer Esdras capítulo número 7 versículo 24. Dice aquí así. Vean, aquí en Esdras capítulo número 7, versículo 24, está hablando el rey Atarjerjes. ¿Sí? ¿Está hablando de qué? Está hablando de que el pueblo de Israel vuelve a la tierra de la cual había sido despojado cuando fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo vuelve a la tierra, ¿cierto? Hay un decreto de parte del rey. Y está hablando de un rey que se llama Atarjerjes, de la realeza, ¿sí? ¿Es un miembro de qué? De la realeza, por lo tanto él puede hablar de manera majestática, de manera majestuosa. Y entonces en Esdras 7:24, Atarjerjes dice, y a vosotros os hacemos saber, ¿sí? Os hacemos, como si estuvieran hablando muchos, pero el único que estaba hablando ahí era Atarjerjes. Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta, ¿sí? Entonces dice, os hacemos, pero ¿cuántos eran? Era uno solo. Lo correcto en el lenguaje normal es que uno hubiera dicho, y a ustedes les hago saber, pero aquí dicen, y a ustedes les hacemos saber, o os hacemos saber. ¿Cómo está hablando ahí? De una manera majestática, majestuosa, o un plural de majestad. Entonces volvamos a Génesis 1:26. Dios está creando todo. Va a crear los cielos y la tierra y dice, sean los cielos y la tierra, da su voz, ¿cierto? Pronuncia la voz. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios, sean las aguas, fueron las aguas.
Dijo Dios, sepárense las aguas y haya expansión, se separaron. Dijo Dios, haya lumbreras. Dijo Dios, haya animales. Dijo Dios, haya plantas. Todo que era a la voz de Dios y se iban haciendo. Pero cuando llegó la creación del hombre, que era lo más importante, entonces Dios, como el Rey del universo, que puede hablar de manera majestuosa y que va a mostrar que la creación del hombre es lo más importante, por lo cual ha hecho toda la creación, porque toda la creación fue hecha para poner al hombre en el mundo. Entonces Dios ya no simplemente puede decir que se ha hecho el hombre, no, sino que dice la palabra de Dios que Dios tomó cuidado de la creación más importante que él iba a hacer, una creación que fue hecha a imagen y semejanza de él. Y por lo tanto en ese momento entonces él tenía que destacar la creación del hombre por encima de toda la creación. Hay gente diciendo los hombres son el virus que hay en el planeta Tierra. Y ustedes ven videos que dicen si el hombre se acabara, la tierra se poblaría, volvería a haber vegetación y todo sería una maravilla si el hombre no estuviera. Pero resulta que fue que la creación fue hecha para el hombre. Claro, el hombre por el pecado ha corrompido la creación, por supuesto, ¿cierto? El hombre corrompió la creación, pero Dios ha prometido que Él va a restaurar la creación en el paraíso que fue al principio, donde el hombre se va a destacar. ¿Cuál hombre? No cualquier hombre. Los vencedores, por supuesto, ¿cierto? Todos los que vencieren tendrán derecho al árbol de la vida y a la santa ciudad y al paraíso de Dios. Y entonces por eso es que Dios, que estaba creando un paraíso y que el hombre era su especial tesoro, entonces Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y habla doblemente, miren ustedes, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando doblemente majestática o doblemente majestuoso. Hay un trinitario que inclusive hace, se llama Sixto Porras. No, Sixto Porras no es, se llama, bueno, se me olvida el nombre ahorita, se los quedo viendo, pero es un comentarista bíblico e incluso traductor de la Biblia, y él hace una disertación muy interesante. Dice, aquí hay algo sorprendente, dice él. Aquí no solamente hay un plural majestático, sino aparece 2 veces. Hay un doble plural majestático. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, destacando la grandeza, primero, del Dios que está creando, y segundo, la grandeza del que es creado también, que es el hombre. Y por eso Dios no puede hablar solamente de una manera majestática normal, sino que utiliza un doble plural majestático. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree entonces el hombre sobre todas las cosas. Está diciendo, ¿cierto? Sobre todo animal, sobre toda bestia. El hombre va a ser lo más importante, señoreará sobre todo. Pero luego el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. O sea, que está hablando que uno solo es el que ha creado. No dice, y los dioses crearon. No dice, y las personas divinas crearon. Vamos a terminar con lo siguiente. Aquí la parte expositiva y vamos a abrir una parte de unas preguntas, pero miren. Supongamos que le damos chance a esa idea de que habían 3. Démosle chance a eso. Vamos a, por un momentico, pensemos eso. A ver, hagamos al hombre a nuestra imagen. Démosle chance a esa idea un momentico. Cuando usted comienza a mirar comentarios bíblicos escritos por trinitarios, ellos son capaces de decir cosas como estas. Por ejemplo, Francisco La Cueva, en el comentario bíblico de Matthew Henry, haciendo un comentario a Génesis 1:26, dice, y entonces el Padre, dice él, entonces el Padre, la primera persona, como llamando a consejo a las otras 2 personas, como en un comité divino, entonces les dice, venga, hagamos al hombre. Y los otros 2 estuvieron de acuerdo e hicieron al hombre. O sea, completamente imaginaciones e inventos que no dice el texto. Pero ¿cuál es el problema de eso? Dice, como un comité, llamando al consejo divino. Es decir, como si yo llamara al hermano, oiga, mira, y el hermano le, oiga, mira, reunámonos acá, hagamos una reunión, pongámonos a hablar, disertemos, oiga, vamos a hacer al hombre, ¿cuántas orejas le vamos a poner? Pongámosle 2, ¿cuántos dientes? ¿Cuántos? 20, ¿qué? 24, ¿cuántos son? Pongámosle 26, bueno, listo, ¿y por qué no le ponemos 30? No, dejó que con 24. ¿Cuántos dedos le vamos a poner en los pies? No, yo creo que 5. ¿Usted cuántos dice? No, 3. ¿Usted cuántos? No, al fin, no, pongamos, fueron 10 en los pies.
y también 10 en las manos, a 20 dedos. Dice, no, 20, ¿estamos de acuerdo? Sí, votemos, a ver, ¿cuánto? 2 contra 1, ganamos. Entonces son 20 dedos. O sea, eso es lo que hace un comité, ¿cierto? Eso es lo que hace una junta. Si nosotros le diéramos chance a eso, ¿eso qué es? Eso es politeísmo. Eso es lo mismo que cualquier persona que creyera en la mitología griega pensaría, ¿cierto? En la mitología griega Zeus se sentaba en un trono principal y llegaba Hera, llegaba Poseidón, llegaba Ares y se sentaban al lado de él y comenzaban a hablar con Zeus. Oiga, Zeus, ¿cómo es la cosa? Que los griegos están peleando allí contra los troyanos y que a quién le vamos a ayudar, a Odiseo o le vamos a ayudar a Aquiles. ¿Se acuerdan de los dos? No, yo voy con Aquiles, ¿usted con quién va? No, yo voy con los troyanos. Así, esa es la forma en que la gente se imaginaba en la mitología de los dioses. O sea, que pensar que Dios hace eso es simplemente politeísmo. ¿Sí? La práctica, la praxis de esa idea es simplemente una idea politeísta que en nada se diferencia a cualquier idea de la gente que cree en el politeísmo, en el paganismo. Entonces, eso no es lo que la Biblia nos puede estar diciendo acerca de Dios. ¿Sí? O sea, miren ustedes lo peligroso que se vuelve creer en ese tipo de ideas que no están en la Biblia. Es muy delicado, es muy peligroso, porque entonces la gente termina creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia, y por lo tanto, ¿qué le espera al que no cree en el Dios verdadero? No le espera sino la condenación. La Biblia dice en Jeremías, ahorita se me escapa el texto, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ¿cierto? Y no sé qué más dice ahí, pero dice, pasa, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, ¿cierto? O sea que para alguien poder encontrar verdaderamente el camino de la salvación, tiene que entender quién es Dios. Tiene que saber quién es Dios para que le pueda entregar su corazón al verdadero Dios. Porque si no, entonces usted estaría entregando su corazón a los ídolos, su pensamiento a los ídolos, todas sus intenciones a los ídolos, y usted se perdería, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede esperar una persona que piensa que Dios es un comité? Que Dios puede hablar, oye, y tal, pongamos de acuerdo, y 3 cabezas y 3 bocas que hablaban. No, eso simplemente son ideas politeístas que van a llevar a la gente a la destrucción, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y nos damos cuenta que esos 4 textos que se utilizan para decir que hay una trinidad o pluralidad de personas en Dios no sirven, no dicen eso, no están hablando de eso. Entonces, qué bueno que nosotros lo mantengamos en lo que dice la palabra del Señor. Toda palabra de Dios es limpia. Proverbios 35. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Gloria al nombre de Jesús.